Eugenio Nassarre, muchísimas gracias por acudir a estas conversaciones sobre centro-derecha de la red Florida Blanca. Eugenio, quizás quería empezar por preguntarte un poco, meternos un poco en la historia. Es decir, tú estás muy involucrado en UCD, en el partido. Tú te incorporas al Partido Popular después de la refundación del Partido Popular. Estamos hablando de ya el liderazgo de Aznar, el Congreso de Sevilla del año 90 del pasado siglo, y ya has estado 15 años, si no me equivoco, en las 4 legislaturas como diputado nacional. Quería saber un poco lo que era el debate ideológico del Partido Popular, del centro-derecha, cuando estaba, digamos, en el umbral de tomar el poder, de ganar las elecciones. Bueno, efectivamente yo me incorporo al Partido Popular después del Congreso de Sevilla. Yo llevaba más de 8 años fuera de la política y había llegado a una conclusión personal, y es que la democracia española exigía un gran partido que agrupara el conjunto del centro-derecha. Y en Sevilla y en el discurso y en los planteamientos de Aznar veo esa posibilidad, y además compruebo posteriormente la voluntad de Aznar de llegar a eso que llamamos una casa común del centro-derecha. Y lo que recuerdo de aquellos años es que hubo un gran esfuerzo intelectual y cultural para poner al día, digamos, el proyecto al servicio de España, un proyecto nacional con lo mejor de las ideas del centro-derecha en Europa. Y veníamos de una coyuntura muy favorable para eso, que era la caída del muro de Berlín, una situación de debacle del comunismo en toda Europa, y un momento de falta de colocación de la izquierda. Eso Aznar lo ve también con claridad, y eso hace que antes de la toma del poder del 96, en la primera legislatura de Aznar, hay un debate interno en el partido con una pretensión de modernización en todos los sentidos, económico, social, cultural. ¿Pero qué os debatís para crear esa casa común del centro-derecho? En primer lugar, había que redefinir en la democracia española cuáles debían ser los pilares de la propuesta, sobre todo a nuestro electorado natural, que eran las amplias clases medias españolas, y era un proyecto económico basado en la libertad, en una mayor libertad económica, en un Estado más limitado, con funciones tasadas, en un principio de una sociedad más fuerte, y por tanto de colaboración público-privado, en una ampliación en general de las libertades y en una incorporación de las clases medias a un proyecto modernizador a través del capitalismo popular, etc. Todo eso tuvo una concreción de proyecto político, además de el otro gran tema propio del centro-derecha español, que es un proyecto de unidad nacional, combatiendo en estos momentos lo que eran los elementos de segregadores y el terrorismo. ¿Y ese debate ha continuado o tú lo ves parco? Ahora, yo creo que en estos momentos mi visión del PP actual, que arranca sobre todo desde el Congreso de Valencia del año 2008, es que se ha producido un deslizamiento del abandono de los pilares, de los principios de ese proyecto. Y no sé si sin darse cuenta o no, el PP se ha convertido en un partido tecnocrático de mera gestión del poder, con el alejamiento de esos principios, y eso a la larga es letal para una formación política en un sistema democrático que está basado en una relación con un electorado que
tiene que mantener y que no puede renunciar a un proyecto propio al servicio del interés nacional. ¿Y eso explica la pérdida de votos del PP en la última legislatura? Yo creo que sí. No solo eso, es decir, yo creo que nos ha afectado de manera muy fuerte todos los fenómenos de corrupción que al conjunto de la opinión pública y al electorado pues en fin, le ha creado un profundo malestar. También elementos de la gestión de la crisis económica, con medidas que eso llamamos entre comillas impopulares, pero la plasmación de, a mi juicio, de un gobierno tecnocrático incapaz de conectar con su base electoral y que renuncia a elementos que esa base electoral consideraba que lo representaban a través del Partido Popular, yo creo que es la base, la clave de la pérdida de los cerca de 4 millones, con varios avisos previos en los cuales el partido no reaccionó, porque hay que decir que el año clave de la nueva situación es el año 2014, que se producen dos hechos fundamentales. Uno, la abdicación del rey con la nueva monarquía, y el PP yo creo que no sabe captar el sentido histórico de esa decisión y de ese cambio, y las elecciones europeas que marcaban un nuevo escenario político. ¿Cuál es el sentido histórico de la abdicación y el comienzo de un nuevo reinado? Bueno, yo creo que la crisis económica había golpeado muchísimo a la sociedad española, con una duración mayor que el de la Segunda Guerra Mundial. Había afectado a bases esenciales de la democracia, sobre todo de las clases medias, de sus expectativas. Se había producido un deterioro de la imagen de la corona que percibe el rey, y el rey se da cuenta de que hay nuevos tiempos que exigen un cambio. Yo creo, desde luego, para salvar a la corona, pero también intuyendo que la sociedad española necesitaba unos tiempos nuevos. Y yo creo que fue una operación bien diseñada y bien ejecutada. Si te entiendo, es decir, el Partido Popular ya en el gobierno no está a la altura de los retos de esos nuevos tiempos. Bueno, lo que se produce en él es eso que podemos llamar el inmovilismo. No cambia. La abdicación dice, bueno, está ahí, y el gobierno, como si no le afectara, sigue con su camino propio, y las señales que da el electorado, que en cualquier gestión democrática necesitan una respuesta, una satisfacción. Es decir, si algo he hecho mal, porque ya la pérdida del electorado se produce en las elecciones europeas, tengo que reaccionar, no reacciona. Entonces el electorado se encuentra con que su partido no atiende al aviso, a la llamada, y desde ese momento yo creo que siente una sensación de orfandad. Orfandad es el vocablo, la palabra que más he escuchado cuando en estos últimos meses he hablado con la gente, en fin, el elector normal del Partido Popular. Ahora iremos a la orfandad, pero quería antes preguntarte ¿cómo se impone ese inmovilismo? O sea, ¿por qué de repente el partido que en el año 90 tenía muchas ideas y mucho debate se vuelve tecnócrata? Es decir, ¿esto es una ausencia de debate interno? ¿Son los mecanismos dentro del partido que no permiten una fluidez, una flexibilidad, una presencia de nuevas corrientes y de tendencias? Vamos a ver, yo creo que aquí nos equivocábamos los que en aquel momento estábamos, en fin, en el barco, activamente en el Parlamento, porque nosotros mismos, había una especie de juramento implícito entre todos nosotros que ante la situación de emergencia que vivía España desde el año 2012, un estado casi en quiebra, había que apoyar, diríamos,
entre comillas, incondicionalmente al gobierno para salvar la situación. Y el gobierno se instala en unos planteamientos muy tecnocráticos, vuelvo a repetir, muy obsesionados con la mera gestión económica del asunto, y se olvida o se aleja de los planteamientos, diríamos, culturales de fondo en todos los temas: política exterior, educación, libertades, etc. Y para mí es un misterio cómo no se capta, y por lo tanto un error político, cómo no se capta las señales del cambio que se producen en el año 2014. Si yo dijera que ha habido un año malo para Rajoy en sus decisiones, fue el año 2014, porque tuvo la capacidad de reacción, de hacer reformas que ya demandaba la sociedad española, y en lugar de eso se quedó instalado en el inmovilismo, y ese inmovilismo le reubicó más a la derecha de lo que el propio gobierno pretendía. Es una paradoja, pero así es. ¿Y la orfandad, entonces? ¿Quiénes son los huérfanos? Bueno, los huérfanos son muchos electores que en diciembre decidieron no votar al PP, otros se quedaron en la abstención. Se dice que hay, es decir, 1,5 millones aproximadamente de los votantes que no fueron a las urnas, y yo creo que por una decepción de creer que el proyecto en el que ellos se sentían muy cómodos, que era un conjunto de defensa de las libertades, de un Estado limitado, que generaba iniciativa económica, que tenía muy presente que la unidad de España era un elemento, en fin, sustancial, y también factores de modernización, ante los retos que se producen no tienen una respuesta satisfactoria, incluso con abandono de principios que en los años 90 estaban muy claros. ¿Qué principios? Bueno, pues principios clásicos de una formación liberal conservadora, defensa de las libertades, lo importante, desde la libertad educativa, la libertad de carácter económica, del modelo fiscal, y también de instituciones fundamentales como es la familia, como elemento vertebrador de la sociedad, una institución a la que el conjunto del centro derecha aprecia fundamentalmente, el valor de la vida. Todo eso ha parecido que en el Partido Popular se ha ido desdibujando la defensa de esos principios. Ninguno de ellos en concreto puede ser el decisivo, pero en el conjunto esa sensación de abandono de principios y de inmovilismo ha generado un alejamiento, una cierta ruptura de una base del electorado con el partido, que yo creo que es la clave fundamental para la regeneración y la recuperación del papel del Partido Popular. Lo que pasa es que el partido en ese tiempo, digamos que se pierden esos principios o se difuminan, no celebra congresos en los cuales se puede hablar de todos ellos y debatirlos, claro, y examinarlos y valorarlos. Ese es nuestro error. Yo también entono mi mea culpa, porque admitimos como normal una situación que consideramos de alguna manera excepcional a partir del año 2011-2012, que nos encontrábamos efectivamente un Estado en quiebra y una sociedad profundamente enferma. Y en este periodo de tiempo, tan intenso en estos 4 años, el partido no ha generado ningún cauce para el debate. Y esa especie de conceder, otorgar todo el poder al gobierno, y en definitiva al presidente del gobierno, ha taponado los cauces de diálogo, de debate, y el partido está en estos momentos quieto, mudo,
es insólito que después de lo que ha pasado el 20 de diciembre del año pasado, ninguno de los órganos representativos del partido haya hecho el menor análisis, no digo crítico, análisis real, sincero, de lo que ha pasado el 20 de diciembre. Hablabas de regeneración. Esto pasa por un Congreso Nacional, un militante, un voto absolutamente abierto y que se hable de todo. Yo he llegado a esa conclusión. Yo creo que necesitamos de nuevo un Congreso que tenga la conciencia de la situación en la que vive la sociedad española, del nuevo panorama político, de un reto formidable para la democracia. La democracia española no podemos dar por descontado que está absolutamente consolidada y estable, tiene riesgos, y eso exige que el centro-derecha, que representa muchísimo en la sociedad española, esté en condiciones de afrontar esta situación, y los congresos tal como se han vivido en los últimos tiempos no son suficientes, no son válidos, y yo creo que tenemos que dar un paso. Si el partido no se da cuenta de que necesitamos un congreso con una participación de todos los militantes, de todos los afiliados, una vez que nuestro censo sea un censo real también de los afiliados, tenemos que hacer un recuento y se lleve a cabo un debate sereno, constructivo, en el que tenemos que primero recuperar la continuidad histórica de nuestro partido. ¿Te preocupa que el Partido Popular se presente a unas nuevas elecciones sin haber celebrado ese debate previo? Sí, porque sería más de lo mismo. El problema que yo veo es que, tal como están pasando los acontecimientos, ya es muy difícil que se produzca. No hay tiempo. Es decir, esto no es un problema de hacer un pseudo debate de 4 o 5 días, de una semana o 2 semanas. Esto, en fin, necesita tiempo, necesita que en todas las agrupaciones del partido se hable, se discuta, se vea cuáles son las prioridades, se vea cuál es el consenso fundamental del Partido Popular, se abandonen los tics autoritarios, se abandonen los excesos de la partitocracia en el que también se ha instalado el Partido Popular. Es un proceso complejo, pero que le va la vida al Partido Popular hacerlo, y por lo tanto yo no soy partidario de que haya una repetición de elecciones, porque no habría tiempo para esto y sería una repetición, en fin, a mi juicio, fallida de las elecciones del 20 de diciembre. Y por lo tanto, mi opinión en estos momentos es que hay que buscar una fórmula de buscar una mayoría estable en fin, como resultado de las elecciones del 20 de diciembre, que sea constitucionalista y europea. Muchísimas gracias, Javier.